En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 17, en su verso del 10 al 13. Los discípulos le preguntaron: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Contestó Jesús: bien es cierto que Elías ha de venir para reordenar todas las cosas, pero créanme, ya vino Elías y no lo reconocieron, sino que lo trataron como se les antojó. Y así también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo, del Señor, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos, hermanos y hermanas, al compartir de la palabra del Señor. Un abrazo a la distancia, un abrazo espiritual a todos aquellos hermanos que tienen la oportunidad de ver esta meditación de la palabra del Señor. Dios los bendiga, que Dios los acompañe siempre en su familia, en su hogar, en su trabajo, en la calle, por donde usted va, por donde usted se dirige. Que Dios el Señor lo bendiga y que Dios toque esos corazones, abra esa mente para que la semilla de su palabra llegue y quede en esos corazones, que seamos tierra fértil donde pueda crecer esa semilla, donde pueda dar frutos. Eso es lo que Dios quiere. La palabra del Señor en este día nos trae una enseñanza. La enseñanza que hoy el Señor nos trae es lo que Elías vivió como profeta, la misión que Dios le encomendó a Elías a esta tierra, a manifestar el amor y el poder de Dios, a dar a conocer a todo el pueblo pagano, aquel pueblo que no creía, aquel pueblo que no respetaba, aquel pueblo que no escuchaba, aquel pueblo que tenía como Dios a otras cosas. Y el profeta Elías fue enviado, un profeta de fuego, que dice la palabra del Señor allá en Sirásida, que es la primera lectura. Sirásida capítulo 48, versículos del 1 en adelante, del 1 al 4 y del 9 al 11. Dice: luego apareció como un fuego el profeta Elías, cuyas palabras quemaban como una antorcha. El profeta Elías, cuando vino a anunciar, a proclamar la buena nueva de Dios, a manifestar el amor de Dios ante la humanidad, esas palabras de Elías quemaban como fuego, ardían esos corazones, esas mentes de las personas. Sentían ese ardor con el profeta cuando él les anunciaba, les explicaba qué tenían que hacer para creer en aquel Dios vivo. Por eso dice la palabra que Elías, dice el profeta Elías, cuyas palabras quemaban como una antorcha. Hizo que cayera sobre ellos el hambre, su amor llenó de celo, los redujo casi a la nada. Una palabra del Señor y el cielo retenía la lluvia. 3 veces además dejó caer el rayo. Cuando Elías hablaba con Dios y le decía que no lloviera, no llovía. Y cuando Elías decía que lloviera, sí llovía. O sea, Elías estaba manifestando que él era el profeta, el enviado por Dios a mostrar, a enseñar al mundo que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y así se burlaban, así criticaban, así no lo escuchaban a Elías. Fíjense muy bien. Oh Elías, tus milagros constituyen tu gloria. ¿Quién podría vanagloriarse de ser como tú?
Le decían al profeta. Después fuiste arrebatado en un torbellino de fuego, en un carro con caballos de fuego. Está escrito que volverás un día para apaciguar la cólera lista para estallar, para que los padres se reconcilien con los hijos, para restablecer las tribus de Jacob. Oh Elías, feliz los que te vieron y que luego se durmieron en el amor, porque nosotros también ciertamente que viviremos. Esta es la historia del profeta Elías, cómo Elías manifestó el amor de Dios hacia la humanidad a través de esas palabras, a través de sus palabras de fuego, de las enseñanzas que hay que hacer para poder escuchar a Dios, cuáles son los milagros que ellos vieron para que ellos creyeran en Dios. El profeta Elías vino para unir a los hijos con los padres, las hijas con la madre, a vivir esa unidad en el amor, a compartir ese amor dentro de la familia, a compartir esa enseñanza para que todos creemos en aquel Dios vivo, aquel que hace caer la lluvia, para que todas las plantas den frutos y para que el ser humano pueda sobrevivir. El profeta Elías fue llevado en un carro, dice, de fuego y caballos de fuego. Entonces, por eso, la historia de Elías en el capítulo 18, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 22, ahí podemos ver cómo Elías demostró del capítulo 18, del versículo 22 hasta el versículo 40, usted puede leerlo. Dice, Elías dijo al pueblo, soy el único que queda de los profetas de Yahvé, el único profeta que queda, dice, soy el único que queda de los profetas de Yahvé. Y ustedes ven aquí a 450 profetas de Baal. 450 profetas de Baal contra un profeta de Dios. Y agarraron dos toros. Un toro agarraron los 450 profetas y un toro agarró Elías. Y cada uno demostró cuál es el verdadero Dios. Si los 450 profetas tenían a un Dios y que ese Dios era el verdadero Dios, o era al Dios que Elías le servía, al Dios que envió a ese profeta Elías, o él era el verdadero Dios. Y lo demostraron. Dice que los 450, dice que empezaron a querer quemar ese toro y clamaban a su Dios y clamaban y no los escuchó. Y por eso Elías se reía de ellos, porque les decía, háblenlo, clámenlo, a lo mejor se fue de vacaciones, a lo mejor está de fiesta, a lo mejor está dormido, grítenlo con más fuerza, decía. Entonces, por eso Elías dice, llegó el mediodía, Elías se mofaba de ellos. Griten más fuerte, les decía. Si bien es Dios, tal vez está meditando, o está ocupado, o anda viajando, o a lo mejor está durmiendo. Les decía Elías a los profetas de Baal, porque ellos gritaban y hacían lo que hacían, y su Dios nunca les respondió. Entonces viene Elías, empieza a pedir a Dios que Dios muestre su misericordia y su amor para que se consuma lo que el profeta Elías había hecho. Y dice que se consumió todo y con todo y el agua. Elías hizo una zanja y lo llenó de agua. Y toda esa agua se consumió todo. Dios mostró su amor y su misericordia
Dios mostró que Él estaba con el profeta Elías. Y es por eso, hermanos y hermanas, es por eso que San Juan el Bautista es el nuevo Elías, que viene a hacer lo mismo con el pueblo. Fíjense muy bien. En el Primera de Reyes, en el capítulo 17, dice Elías, capítulo 17, versículo 1, Elías, que era de Tisbe, de Galaad, fue a decir a Ahab: tan cierto como que vive Yahvé Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrán estos años ni rocío ni lluvia, a menos que yo lo ordene. Eso les decía el profeta Elías al pueblo, a la humanidad, que no habrá ni rocío ni lluvia, dice, al menos que yo lo ordene. Esa era la enseñanza que él venía de parte de Dios. Esa es la historia del profeta Elías. Y por eso Santiago, fíjense muy bien, hermanos, Santiago en capítulo 5, vamos a ver en el libro de Santiago. Santiago en el capítulo 5 dice el Señor cómo Elías hizo lo que Dios le dijo, lo que Dios le ordenó. Por eso es de que cuando él dice que si él ordenaba que iba a haber fuego, que iba a haber agua, que iba a haber rocío, se hacía. Pero si él decía que no iba a haber rocío ni lluvia, no llovía. Por eso dice Santiago 5:17, Elías era hombre inmortal como nosotros, pero cuando rogó insistentemente para que no lloviese en el país, no llovió durante 3 años y medio. Después oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo frutos. Esto es lo que nos está diciendo en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, cuando dice, habrá estos años, no habrá estos años ni rocío ni lluvia, a menos que yo lo ordene. Y Santiago dice que cuando Elías oró, no llovió. Y después oró, volvió a llover. Con esto nos muestra la historia del profeta Elías, que después fue llevado en un torbellino de fuego, con caballos de fuego, fue arrebatado y fue llevado al cielo. Entonces, por eso dice San Mateo, en su capítulo 14, San Mateo 14, vamos a buscar en nuestras Sagradas Escrituras y veamos lo que el Evangelio hoy nos enseña. San Mateo capítulo 14, versículo 1 dice, por aquel tiempo la fama de Jesús había llegado hasta el virrey Herodes y dijo a sus servidores, este es Juan Bautista. Juan ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él poderes milagrosos. En efecto, Herodes había ordenado detener a Juan, lo había hecho encadenar y encerrar en la cárcel a causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo, porque Juan le decía, la ley no te permite tenerla como esposa. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo de la gente que consideraba a Juan como un profeta. En eso llegó el cumpleaños de Herodías. La hija de Herodías salió a bailar en medio de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle todo lo que pidiera. La joven, a instigación de su madre, le respondió, dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista? ¿Por qué le quitaron la cabeza? Porque él no solo venía anunciando la buena nueva, no solo venía preparando el camino para Jesús,
sino que venía denunciando las injusticias. Le dijo al rey que él no podía tenerla por mujer a la mujer que tenía. Entonces a eso no le gustó, y por eso, aunque lo tenía como profeta, pero bajo juramentos hizo lo que había prometido, y le pidieron la cabeza de Juan el Bautista. Este es lo que el Evangelio nos enseña, de que cuando el profeta anuncia la buena nueva, no lo quieren. Cuando el profeta denuncia las injusticias, no lo quieren. Por eso el Evangelio de ayer decía: ¿a quién compararé a esta gente? Se parecen como niños, porque no creen. Vino Juan a anunciarles el reino de Dios. Vino a predicarles el Evangelio, la palabra de Dios, la conversión, y no lo creyeron. Lo mataron. Vino Jesús e hicieron lo mismo con él. ¿Por qué? Porque en Primera de Corintios, en el capítulo, vamos a ver qué dice Pablo en Primera de Corintios. Cuando Pablo enseña, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18. Dice el Señor: huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien comete queda fuera de su cuerpo, pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Qué dice el Señor? Dice que la fornicación es un pecado, que su cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. Pero cuando usted le predica eso a aquellas personas que no están convertidas, que no han llegado al matrimonio, cuando le dice que su cuerpo es templo vivo y que cuando vive en la fornicación es un pecado. Dice que la fornicación es un pecado. Pablo lo predicaba, Pablo lo anunciaba. San Juan el Bautista empezó a denunciar esa injusticia. Después de anunciar, después de venir anunciando el reino de Dios, denuncia las injusticias. ¿Y dónde llegó Juan Bautista? Llegó a entregar su vida. Fue decapitado por denunciar las injusticias. Y eso es lo que hoy Pablo nos enseña, que cuando el predicador, que cuando la iglesia, que cuando el sacerdote, que cuando el teólogo, que cuando el obispo, que cuando el diácono empieza a anunciar la buena nueva y denunciar las injusticias, es cuando es rechazado, no es querido. ¿Por qué? Porque el mundo le hace falta madurez. El mundo está viviendo en una vida desordenada. No quiere nada. El mundo, si usted le anuncia la buena nueva, no le gusta. Si usted denuncia las injusticias, no le gusta. Por eso dice que la fornicación es un pecado. Y hay muchos que dicen: yo no me pienso casar. Nosotros con mi esposa vivimos felices. Tenemos toda la bendición de Dios, más que los que se han casado. Miren cómo viven los que se casaron. Andan borrachos, andan peleando, se andan separando, no se entienden. No tienen la bendición de Dios, dice. ¿Se imaginan ustedes cómo habla aquella persona que vive unida nada más con su mujer? Aquella mujer que vive unido con el hombre. Ellos creen que están viviendo feliz. Ellos creen que están viviendo la voluntad de Dios. Pero no es así. No es así, hermanos, porque Hebreos, la carta a los Hebreos dice en su capítulo, Hebreos capítulo 13, en el capítulo 13, versículo 4, dice que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal, porque Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio.
Cuando Pablo empieza a enseñar, a denunciar la fornicación, que vivir unidos es un pecado mortal, Hebreos dice que todos respeten el matrimonio y que ninguno manche la unión conyugal. Dice que Dios castigará a todos aquellos que desobedecen la palabra del Señor. Y eso, cuando la iglesia lo anuncia, las personas no lo creen, el mundo no cree. Cuando Juan empezó a anunciar, Juan el Bautista empezó a anunciar la buena nueva, no creyeron en él. E hicieron lo que quisieron hasta matarlo. No les agradó la palabra de Dios. Es como el profeta Elías, que las palabras del profeta Elías eran como fuego que consumían, que devoraba la mente y el corazón del ser humano. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, no saben que los injustos no heredarán la vida eterna. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice, ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los comodones, ni los ladrones, ni los que tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás, heredarán el reino de Dios. En una de esas que estamos viviendo, tenemos por seguro que si no tratamos de buscar la reconciliación, no podemos heredar la vida eterna. Nos quedaremos así y así estaremos cuando venga el Señor nuevamente. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña en este tiempo de Adviento, a preparar nuestro corazón, a preparar nuestra vida, buscar la reconciliación, cómo he vivido como hijo o cómo he vivido como padre. Cuántos años el Señor me ha dado la oportunidad de perseverar, de tener una vida, de tener todo lo necesario, con la bendición que Dios nos da todos los días, de poder ver abrir nuestros ojos y que nuestro cuerpo, nuestros miembros empiecen a moverse. Eso es lo que la palabra del Señor nos invita a que nosotros meditemos y reflexionemos. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros vivimos, actuamos a nuestra conveniencia, a nuestra manera. Y por eso ayer decía el Evangelio que les pusimos música y alegres y no quisieron bailar. Les tocaron canciones tristes y no quisieron llorar. ¿Por qué? Porque vino Juan a anunciarles la buena noticia y no lo recibieron. Vino el Hijo de Dios, tampoco lo recibieron, tampoco lo aceptaron. Por eso es que el Evangelio nos invita a una meditación, a una reconciliación. Si hemos ofendido, a buscar el amor de Dios a través de la reconciliación. Que para muchos eso es una pérdida de tiempo. Hoy que todavía estamos con vida y tenemos a nuestros seres queridos, debemos de buscar esa paz en este tiempo de Adviento, una preparación. Que usted se puede preparar con todo lo que quiera para recibir a sus familiares que vienen a visitarlo, que vienen de viaje. Eso usted lo puede hacer. Pero que eso no es la preparación que Juan el Bautista trae.
Eso no es la preparación que Juan el Bautista le está enseñando hoy en el Evangelio. La preparación que Juan el Bautista nos enseña es que nosotros seamos diferentes y que todo lo que es de Dios vuelva a Dios. Cada quien sabe cómo está viviendo su vida, que cada quien juzgue su vida si verdaderamente en este tiempo de Adviento quiere tener un principio, una vida diferente. Juan el Bautista él dice que nosotros nos preparemos, que preparemos el terreno, que preparemos el camino, que preparemos nuestras vidas para que Jesús venga a nacer. Por eso dice Juan el Bautista, atrás de mí viene uno con más poder que yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Después de que Juan venía anunciando, Jesús venía como el Hijo de Dios. Esa es la invitación. Usted puede hacerlo, usted puede prepararse, usted puede hacer lo que usted quiera. Cómo recibir a su familia, sí, hágalo, lo puede hacer. Pero que quede claro que eso no es la enseñanza ni la invitación que Juan el Bautista trae. La invitación que Juan el Bautista trae es a que nosotros nos preparemos, porque después de esta vida está la otra. San Juan 14:1 dice, no se turben, crean en Dios y crean también en mí. Y si Jesús lo dice, que en la casa, en el cielo hay muchas mansiones. Y si nosotros queremos llegar allá, tenemos que empezar desde aquí a trabajar. Dios tiene un premio para cada uno de nosotros y el mundo también tiene un premio para cada uno de aquellos que quieren servirle a Él. Dos patrones que necesitan. ¿A quién de los dos usted quiere servirle? Es la invitación que el Señor nos hace a través de su palabra, pidiendo a Dios que nos ilumine y nos dé fuerza cada día, que esta palabra nos ayude a vivir en esta vida de Cuaresma, en este tiempo de Cuaresma, que la palabra nos guíe y nos acompañe para que nosotros podamos entender el llamado de Dios y podemos diferenciar este mundo con el llamado del Padre. Que Dios Todopoderoso nos acompañe, nos guarde y nos protege. Esta es la invitación, la reflexión del Evangelio que corresponde a este día sábado. Que Dios nos guarde y nos protege. Será hasta el día de mañana, si Dios así lo permite. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.